Muy buenas noches. Hoy estaremos realizando lo que es una retroalimentación de lo que nuestra profesora nos ha dado. Mi nombre es Adriano Santana y hoy estaremos haciendo un reencuentro reflexivo de todos los temas que hemos abordado. Para mí es un placer en esta noche estar a cargo de esa retroalimentación. Vamos a ver paso por paso con determinación. Y quiero iniciar con esta frase de Henry Adams. Dice, el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puedes saber cuándo se detiene su influencia. Y esto me llama la atención porque nosotros como futuros educadores, muchas veces, o sea, hay muchos educadores que se quitan el traje y dicen, no, ya yo no soy, cuando yo salgo de la escuela, ya yo no me quito el traje de educador. Y es que somos influencia, somos influencia a la sociedad. Nuestros estudiantes nos estarán observando con determinación y ellos copian lo que nosotros hacemos. Algo que recuerdo que nos mencionaba mucho la profesora Marisol Cortero, ella nos decía, como nosotros futuros educadores, debemos de saber cómo caminar en la vida, que cuando estemos en lugares ya sea parques de diversión, ya sea un cine, debemos comportarnos como futuros educadores, ya que somos un espejo ante la sociedad. Y ahora como están las redes sociales, no sabemos quién nos está observando. De repente nos podemos encontrar con un estudiante, porque ya hoy en día la tecnología, hay mucha facilidad de observar y ya no es igual que antes. Ahora mismo uno observa a la persona por diferentes lugares o ya sea que te ven en un viaje, en una gira o que suben un video a la plataforma. Esta es una forma, eh, esto es una forma de cada persona observar con determinación lo que hace el maestro y va copiando de lo que hace el maestro. Por ende, el maestro debe de ser una influencia a la sociedad. Vamos a observar en este gran recorrido más detalle sobre lo aprendido. Aquí vamos a observar, comentar lo aprendido. Vamos a ver diferentes conceptos que nos ayudó bastante en lo que es este módulo de la introducción a la educación. Dice en conceptos generales, características esenciales de la educación, ya que la educación viene de, la educación se desprende de varios conceptos. Vamos a ver, pudimos ver en ese trayecto lo que era la escuela y su crisis, o sea, de dónde surgió la escuela. Nosotros pudimos aprender que las escuelas surgieron de la edad antigua, ya que el ser humano, por ende, el ser humano tenía la necesidad de aprender un oficio, tenía la necesidad, se fue desarrollando la instrucción de la casa, la instrucción de cómo la persona iba a la pesca,
fue necesario que tuvieran un maestro que le enseñara. Todo fue evolucionando al paso y fue desprendiéndose. La escuela tuvo, como toda ciencia, la escuela tuvo su crisis, su crisis, pero fue evolucionando con el tiempo y haciendo varios cambios. Los fundamentos individuales, estuvimos viendo también los fundamentos individuales de la educación. Cuando hablamos de fundamentos, y eso quiere al dicho de dónde se fundamenta la educación, de dónde es la plataforma, de dónde se sostiene la educación. Estuvimos viendo todos esos detalles, ya que la educación se va sosteniendo de sí mismo, de lo que son los conocimientos. También pudimos ver los fundamentos socioculturales de la educación, ya que la educación está asociada, está estrechamente ligada a lo que son las culturas. Cada país tiene una cultura, tiene una metodología tiene su metodología de cómo enseñar a distinta de otra, y todo proviene de una cultura. Nosotros como dominicanos tenemos una cultura, así como Estados Unidos tiene su cultura ya hecha, fundamentada en lo que es la educación y cómo evolucionan y cómo se desarrollan. También pudimos ver los fundamentos epistemológicos de la pedagogía, ya que la pedagogía está estrechamente asociada a lo que es la educación, a lo que es el saber. La pedagogía pudimos aprender que es el método que utiliza un docente para poder enseñar, no simplemente enseñar, sino que utiliza un método específico para lograr que los estudiantes puedan captar el mensaje. Y a eso, por eso que la pedagogía está acompañada con lo que es la educación. Vamos a ver otro detalle más que nos ayudó durante el trayecto de esta materia. Dice, ¿cómo emplear lo aprendido? Lo aprendido de esta asignatura para mí fue una gran experiencia, ya que pude aprender de muchas cosas que pude captar, muchas cosas que la profesora nos decía, nos nutría. Y una de las cosas que me llegó bastante, es que ella decía que la persona que educa tiene que cambiar su forma, su lenguaje, de cómo hablar. La persona no debe de hablar, o sea, de una manera muy empírica, ya que cuando estamos en esta carrera de educación, debemos cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, porque somos educadores y debemos aprender de todo un poco, porque vamos estrechamente estaremos relacionados con estudiantes y nos van a hacer varias preguntas. No podemos dejar de aprender. Y ya nos decía que debemos de leer cada día más, leer ya sea una obra literaria, para nosotros nutrirnos y para nosotros poder adquirir conocimiento, ya que si no tenemos conocimiento quedaríamos totalmente en blanco. Yo diría que esta materia fue una base muy fundamental para mí, porque estoy
estudiando la carrera de educación física. Y de manera positiva pude adquirir varios conocimientos de ella. Para mí fue una buena experiencia y lo pondré en práctica. Vamos a ver otra parte importante. Aquí podemos observar algunos términos aprendidos en la asignatura. Esos términos son, pero muy importantes. Particularmente yo esos términos, algunos no tenía mucho conocimiento de esos términos. Términos de glosario. Ahora vamos a desglosarlo parte por parte. Aquí vemos la palabra que la profesora nos mencionó varias veces en lo que era el aula. Ella hablaba de lo que era la etimología. Cuando hablamos de etimología, no más bien de dónde proceden las cosas. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo de etimología. ¿De dónde provienen? Un ejemplo, de dónde provienen los apellidos. Ya eso es una etimología. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo dice, menciona los apellidos, pero los apellidos tienen una procedencia, ya que en ese entonces los apellidos provienen de que en tiempos atrás los apellidos se daban era por regiones. Por ejemplo, decían fulano de apellido Rodríguez. Esas eran de esa región del apellido Rodríguez. A eso se le llama etimología porque es el lugar donde proceden cada cosa, cada objeto. Podríamos decir objeto o palabra, de dónde proviene, el lugar de procedencia. Aquí ahora vemos la palabra acrónimo, acróstico, la palabra acrónimo. La palabra acrónimo son palabras acrónimos son palabras muy fundamentales, ya que esta palabra se utiliza de manera para facilitar, son siglas, podríamos llamar siglas. Estas siglas son utilizadas para facilitar la lectura, para hacer la cosa más simple. Por ejemplo, podemos mencionar una sigla muy conocida. Por ejemplo, la UAS tiene su sigla que se va deletreando. Por ejemplo, una sigla de un partido particular, podemos decir la sigla del partido, el PLD, tiene su sigla, PLD. Estos son siglas para simplificar y darle la facilidad al lector que pueda comprender de manera llana. Vamos a ver, aquí dice otra palabra muy mencionada por nuestra profesora, que fue, donde dice ciencia. Ciencia es una disciplina. Un ejemplo de ciencia, bueno, podemos decir el atletismo, por mencionar así un ejemplo de atletismo. Perdón. Ciencia es una disciplina que se encarga de investigar para que a lo largo del fenómeno, para dar respuesta a lo conseguido. O sea, la ciencia se encarga de estudiar rigurosamente
con detalle cada cosa, cada fenómeno, todo lo que ocurre. Eso es la ciencia. Ya sea, podemos decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Biblia. La ciencia estudia también esa veracidad de la Biblia. Otra, volvemos aquí a lo dice disciplina. Disciplina, es la manera correcta de nosotros hacer la cosa. Un ejemplo de la disciplina, podemos decir que, para mencionar así, vamos a mencionar algo que tenga que ver, que sea con una disciplina. Por ejemplo, un deporte en específico, para mencionar un ejemplo, una disciplina en el atletismo, la marcha, por ejemplo, la marcha atlética, podemos decir un ejemplo, en el atletismo es una disciplina. ¿Por qué la marcha atlética es una disciplina? Ya que al llamar disciplina quiere decir que es una preparación, lleva una preparación. Por eso se le llama disciplina, porque antes de iniciar la marcha atlética se inicia una preparación, y a eso es que se le llama disciplina, porque lleva consigo una preparación modular de forma permanente. Y no solamente podríamos decir el atletismo, hay varias disciplinas. Disciplina todo lo que tiene que ver con un orden y que lleva un orden específico. Vamos a ir procediendo, seguir procediendo. Pues ya terminamos. Yo quiero darle las gracias a la maestra, que fue la que se esforzó bastante en que nosotros nos empapáramos del tema, de lo aprendido, y pude aprender muchas cosas de lo que ella decía. Quizá ella no se da cuenta, pero sí, en esta materia pude aprender bastante, muchas cosas que ella nos enseñaba. Ella insistía muchas veces en la forma de nosotros expresarnos. Eso me quedó grabado, la forma de nosotros hablar, de no usar lenguaje inadecuado, porque muchas veces, a veces se nos van varios, de manera, en el vocabulario, nosotros sin querer usamos lenguaje que no son apropiados, y ella muchas veces nos corregía, no diga esa palabra, cambia esta palabra por esta, y eso es una enseñanza. Muchas veces ellas no lo decía, que la forma de cómo nosotros hablar, ya tenemos que cambiar el lenguaje, no decir palabras mal compuestas, que deberíamos de nosotros decir la palabra correcta para nosotros formarnos como futuro profesional. Fue un placer y muchas gracias.